Buenos días, hermanos. Primera Iglesia Bautista aquí en Talca. Como familia pastoral nos unimos junto con la iglesia presente para tener un tiempo de adoración, de exaltación al nombre de Jesucristo en el día del Señor. El motivo de hacerlo de esta manera es porque estamos imposibilitados de reunirnos en un templo, pero sí lo hacemos desde casa y cada vez que nos reunamos los días domingos es para que junto con la familia pastoral podamos entonces elevar una oración, elevar un canto y también escuchar alguna reflexión de la palabra del Señor. Así que bienvenidos, hermanos. Yo sé que ustedes ya prepararon sus Biblias, prepararon sus himnarios y están entonces ya dispuestos a adorar al Señor. Este momento no es un programa de la familia pastoral hacia la iglesia, sino que estamos juntos como familia pastoral y la iglesia adorando al Señor. Así que bienvenidos y hermanos que también de otros lugares también nos observan y nos ven por este medio, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que este tiempo también sea un tiempo de mucha bendición. Así que el Señor les siga bendiciendo, queridos. Amén. Hermanos, busquen en sus himnarios el himno para andar con Jesús, número 422. Vamos a entonar este hermoso himno. No hay senda mejor, ¿cierto?, que guardar sus mandatos de amor, dice este hermoso himno 422. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Dice el coro: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Entonemos entonces este hermoso himno al Señor en este día 422. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si rendido su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Hermoso himno que podemos entonar en esta mañana,
que nos recuerda también, ¿cierto?, que una de las cosas que a nuestro Señor también le agrada es poder obedecerle. En todo lo que el Señor nos enseña, cuánto de eso también nosotros somos humildes delante del Señor y obedecemos su palabra. Y esta palabra del Señor que el domingo pasado leíamos en Primera de Pedro, el capítulo 5, vamos a darle lectura nuevamente, porque aquí va a estar centrado también el mensaje en esta mañana de la palabra del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11. Le voy a dar lectura nuevamente a esta palabra del Señor y vamos a leer en el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que esta palabra también pueda encontrar un corazón dispuesto, ¿cierto?, a recibir esta palabra, un corazón preparado, una tierra fértil, una tierra blanda, donde esta semilla del Evangelio también pueda germinar en nuestros corazones. Vamos a tener también un momento de oración dirigido por el pastor, entregando también al Señor nuestras peticiones o nuestros agradecimientos al Señor. Hoy desde temprano, como cada domingo también, se ora y se entregan las diferentes peticiones delante del Señor. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Él, a Dios, y que todo aquel que se acerca al Señor tiene que creer, ¿cierto?, que Él está ahí presente y que también escucha nuestras oraciones. Entonces, todo lo que se ha orado en esta mañana desde temprano, vamos a, una vez más, a entregar estas oraciones al Señor. Oremos, hermanos, con nuestro pastor. Creo que también hay que considerar en esta oración, hermanos, a nuestros adultos mayores, nuestros Amén. hermanos que están solitos en casa y que algunos están ya enfermitos, ¿verdad? Porque el tiempo ya es parte de la naturaleza también de ellos. Entonces, orar por nuestros hermanos adultos mayores, orar por nuestras familias que en este momento no tienen trabajo, a algunos se les ha hecho muy difícil tener entonces una fuente laboral. Están en la esperanza del Señor que esto sea una realidad. Así que orar por estas familias de nuestra iglesia que también están sin trabajo. Orar también por los trabajos de nuestros hermanos que han descendido
en algunos en un 50%, ¿verdad?, de sus ingresos. Entonces se ha hecho un poco difícil, pero mantiene la esperanza de que el Señor siempre abre puertas y el Señor es un Dios proveedor. Entonces, acordarnos de nuestros hermanos que tienen diferentes actividades y que sobreviven con ellas. Tenemos hermanos que también trabajan de forma artesanal y que también se han visto menguados en sus ingresos porque no tienen acceso a los lugares donde ellos ofrecen sus mercaderías o lo que ellos realizan con sus manos. Entonces, aún así, el Señor ha sido un Dios maravilloso, sustentador, proveedor, porque a través de nuestro diálogo con ellos, de nuestros llamados, hemos sabido también que Dios siempre no les ha abandonado. Orar por aquellas personas que han tenido también la partida de sus seres queridos, como nuestro hermano Juanito, ¿verdad?, que partió su esposa hace poco. Entonces está con ese dolor en el corazón. Así que hay muchas necesidades por las cuales podemos orar, pero sobre todas las cosas creo que también tenemos que dar gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido generoso, ¿verdad?, con nuestras familias, con nuestras vidas. Así que pensando en esto y con lo que ya hemos presentado al Señor desde temprano, porque también tenemos tiempo de oración, vamos a seguir entonces clamando al Señor pensando en ello. Así que inclinen allí en su casa sus rostros delante del Señor y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos como iglesia delante de usted. Ya estuvimos, Señor, en comunicación con usted, Señor, presentando las necesidades de nuestras familias, las necesidades, Señor, de nuestra región, las necesidades también, Señor, del pueblo a nivel nacional, el pueblo bautista. Te damos gracias, Señor amado Dios, porque usted reconocemos que ha sido generoso, que usted ha sido proveedor, que usted, Señor, nos ha sustentado nuestras vidas, Señor amado, hasta este momento. Y creemos que usted también nos va a sustentar, nos va a mantener, Señor, en pie, porque hay propósitos suyos, Señor, a través de nuestras vidas y a través de tu iglesia. Señor amado Dios, te rogamos en el nombre de Jesús por las necesidades que existen en el día de hoy, sí. Nuestros hermanos sin trabajo, nuestros hermanos que se han visto menguados en su presupuesto, Señor, hermanos que han tenido que sufrir la partida de sus seres queridos, Señor. Te rogamos, Señor, también por aquellos adultos mayores, Señor, de nuestra iglesia, que en este momento se ven impedidos también de acercarse a nosotros y nosotros también a ellos, Señor, por los riesgos sanitarios, pero aún así, Señor, estamos en contacto a través de la oración, a través de un teléfono, Señor, a través incluso de la internet. Por eso, Padre de la Cruz, te damos gracias porque sabemos que usted ha provisto todos los medios para que podamos tener, Señor, lo suficiente. Y aunque no tengamos por un poco de tiempo, Señor, en nuestras necesidades, te rogamos que usted nos fortalezca en nuestra fe, sabiendo de que usted, Señor, va a proveer en el tiempo más cercano. Gracias porque usted está con nosotros. Gracias porque usted, Señor, es un Dios real y está en medio nuestro. Su promesa, Señor, es una realidad. Y entonces, por eso que clamamos a usted, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo de que lo que nosotros elevemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, usted lo va a responder. Muchas gracias por ello, Señor. Confiamos en sus promesas. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo rogamos y te damos gracias. Amén. Amén. El Señor pueda ayudarnos en este tiempo, hermanos, ¿cierto? El Señor ha estado a nuestro lado, continuará a nuestro lado también hasta el fin de los tiempos, como dice el Salmo 23. Y nosotros vamos al Señor, ¿cierto? Acudimos a Él en nuestras diferentes necesidades. Y hay un hermoso coro también que podemos entonar en esta mañana. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Cierto? Nosotros sabemos que encontramos esta paz en nuestro Señor Jesucristo. Cantemos esta hermosa alabanza al Señor. Amén. Solamente a ti, Cristo, podemos ir.
quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Digamos de nuevo. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón. y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi ¿Quién eternidad? cambiará mi eternidad Sino tú, sino Jesús? tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cantemos el coro. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dice Mateo, capítulo 6, versículo 8. Dice una parte acá, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. El Señor conoce nuestros corazones y también le invito a si tiene alguna petición de oración, si tiene alguna necesidad, lo puede colocar también en los comentarios de aquí de Facebook. Dios bendiga también la alabanza y sus vidas también, hermanos. Amén. Amén. Escuchemos palabra del Señor en esta mañana. Amén. Les invito a seguir viendo la carta de Primera de Pedro, capítulo 5. Espero que no se sientan de alguna manera un poco complicados.
porque o piensen que es un desorden empezar a veces por las raíces o empezar por las hojas, pero toda la palabra es inspirada por el Señor y tiene riqueza que tenemos que seguir escarbando Amén. en relación a este solo pasaje capítulo 5. Hay tanta riqueza en este texto, del versículo, de los 5 versículos 1 hasta el final. Tal vez la próxima semana vamos a hablar a lo mejor de la última parte, en la despedida de la carta del apóstol Pedro. Es interesante, vuelvo otra vez a hacerles el recuerdo de que es una iglesia sufriente, es una iglesia que está esparcida, fueron expulsados de sus terrenos, de sus casas, ¿verdad? Hay algunos comentaristas que dicen que están en Babilonia, otros dicen que literalmente están en la región de Roma, algunos dicen que como MacArthur y otros hacen referencia de que es una simbología del pueblo romano, donde está inserta la iglesia. El doctor Magui dice no, porque tiene que ser en la parte este, al otro lado del río Jordán y la cordillera, en la media luna mesopotámica, donde está la iglesia, la elegida, como dice la última parte del texto de Primera de Pedro. Pero si nos vamos en esas discusiones históricas o de interpretación o de conocimiento, vamos a perder el sentido de la carta en sí, ¿verdad? Porque esta es una carta de esperanza. Lo que busca el apóstol, nuestro hermano Pedro, es animar a la iglesia, es fortalecer a la iglesia, es sacarla de alguna manera de su estado de depresión o de angustia y levantarles la cabeza, ¿verdad?, para mirar a Cristo, porque esa es la idea principal del texto. Así que para que ustedes tengan entonces en consideración esta pequeña introducción a lo mejor de lo que quiero llevarlos a reflexionar. Entonces, a modo de reflexión, entonces quiero llevarlos a pensar en algunas cosas. En primer lugar, hay un mensaje a los pastores, a los líderes de la iglesia, ¿verdad? A los episcopos, a los presbíteros, a los ancianos, los que están a cargo del rebaño, los que sobreveen el rebaño. Entonces hay un mensaje de parte del apóstol Pedro hacia los pastores: sujétense al Señor. Entonces la primera sujeción para que la iglesia, al final, porque al final hay un mensaje a la iglesia también, los primeros que tienen que sujetarse al Señor son los líderes, son los pastores y los líderes que están a cargo de la congregación. Y aquí entonces el apóstol, nuestro hermano Pedro, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo anciano, yo pastor, junto con ustedes pastor, aunque yo soy apóstol y estoy a cargo porque el Señor me dio un llamado especial, Él me lo dijo. Ustedes ya lo hemos visto, Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, cuando el Señor lo confronta a Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me quieres o me amas? Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Fue el llamamiento que Dios le dio en la persona de Jesús a este hombre de Dios, a Pedro. Entonces él dice: yo anciano, yo pastor, se me encomendó una misión. Ustedes también, junto con ustedes, pastores en la congregación de la elegida. Ustedes ven más abajo, ¿verdad?, al final del texto. Y además dice: yo testigo de los padecimientos de Cristo. Y él lo dice con ocasión de causa. También lo vimos, Lucas capítulo 22, 23, cuando él dijo: te seguiré hasta la cárcel, Señor. Él, incluso en Marcos capítulo 14, versículo 29, si ustedes lo buscan allí, él dice: yo estoy dispuesto a morir por ti. No importa que los demás te defrauden, yo voy a estar contigo, yo no te voy a defraudar. Entonces él es testigo ocular de los padecimientos de Cristo, y él también con sus dichos
lo hemos visto también con sus declaraciones, cuando se le exige de alguna manera, cuando tú también eres de ellos, porque hasta tu hablar te identifica como discípulo de Cristo. Y él lo niega y incluso maldice. Él es testigo ocular de lo que Jesucristo sufrió en el juicio y también en la cruz, aunque la Escritura dice que estuvo siempre, lo miró de lejos. Y dice más adelante el texto número 1, el versículo número 1, dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo también vi la gloria de Cristo. Ahí el capítulo número 17 de Mateo, yo soy testigo ocular en el momento de la transfiguración de Jesucristo. Y cuando yo torpemente quise colocar a Moisés y a Elías junto con Cristo como si fueran de igual a igual. Pero fui de alguna manera reprendido por el Señor, porque la luz cubrió a los tres y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, a él oíd. Yo soy testigo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de quién es Jesucristo. Y ustedes también como pastores esperan esto que va a ser demostrada en el día de la presencia de Jesucristo como el gran pastor. Entonces, yo tuve un revés, un cambio profundo. Por eso que yo les hablo a ustedes, pastores, dice el texto, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo tuve un cambio profundo cuando Él me miró. Y cambió mi existencia. Y más aún cuando el Espíritu de Cristo se manifestó en el Pentecostés. Ahí también ya se terminó de alguna manera ese hombre que siempre tenía palabras y que claudicaba en cualquier momento. Ahora no, yo, dice, yo, anciano, yo pastor, junto con ustedes, tienen un ministerio, que tenemos un ministerio delante de Dios. ¿A qué les amonesto? Porque aquí en la última parte del texto dice, para amonestaros. Está hablando de la iglesia. A veces no nos gusta la amonestación. No nos gusta incluso la reprensión. Al ser humano no les gusta que le digan las verdades. ¿Verdad? Pero aquí el apóstol, con la autoridad del Señor Jesucristo, con el respaldo que le dio el Señor, él dice en el versículo 2, apacentado. El Señor me dijo, apacienta mis corderos. El Señor me dijo, apacienta mis ovejas. Yo les entoso también a ustedes la misma responsabilidad. Apacentad la grey de Dios. Porque la grey, la obra, no es de ustedes, no es de nosotros. Y hay que tener cuidado en lo que decimos a los que apacentamos, a los que estamos, a los que tenemos delante. Hay que tener cuidado con las ideas que colocamos en las mentes de las personas. Porque no es cualquier persona, no es cualquier grupo de personas, como en la sociedad tenemos. No es cualquier institución. Es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Dios. Es la novia del Cordero, como dice la palabra de Dios. Es la única institución, es el único organismo, podría decir yo, que viene a buscar el Señor Jesucristo en su aparición. Nosotros somos algo especial. La semana pasada les dije que nosotros tenemos una identidad que no es la identidad que a veces pensamos que la identidad bautista. Decimos, no, soy bautista, yo soy bautista hasta los huesos. Pero hay una identidad que es superior a esto. Es la identidad que nos dice, somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Y les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Sacerdotes para Dios. Un reino de sacerdotes. Con un mensaje especial, con un mensaje de amor. Entonces, el apóstol Pedro, nuestro hermano, le dice a los líderes de la iglesia, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y les dice, no por fuerza. A algunas personas en el pasado les gustaba que los pastores se les dijera Señor, que se les dijera Don,
que se les dijera reverendo. Era lo máximo cuando un hermano de la iglesia le decía, oh reverendo. Pero la palabra reverendo viene de una palabra fuerte que significa el que castiga, el castigador. Entonces, no por fuerza, dice la Escritura, no por señorío. Alguien dijo por ahí, usted tiene que ser fuerte con la iglesia, tiene que imponerse en la iglesia, tiene que aplicar fuerza en la iglesia para que le hagan caso. No, aquí dice, no por fuerza, no por señorío, porque todos somos siervos del Señor. Pedro no tiene ningún problema en llamarse pastor entre los pastores. Y no hay ningún problema en que un pastor con una función especial y un llamado especial también sea hermano entre sus hermanos. Un hermano entre sus hermanos. Algunas personas me piden perdón cuando me dicen, oh hermano, oh me olvidé, usted pastor. No, dígame hermano, porque somos hermanos. Somos hermanos en el Señor. Entonces, querido, y eso no significa que me falten el respeto, que le falten el respeto a los pastores. Somos hermanos. Por eso que el apóstol Pedro, nuestro hermano, dice, cuiden el rebaño, no por fuerza, no los maltraten, con ánimo pronto, voluntarios, no por ganancias deshonestas. Chasquilando las ovejas, diría alguno, sacando hasta lo último, no importa que el hermano muera de hambre o tenga necesidad, exigir más allá. Y con truhanerías, ¿verdad? Obtener los recursos. Contento con lo que tenemos. Una vez yo le dije a alguien, tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da. Tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da y tenemos que administrar lo que el Señor nos da. Alguien me dijo una vez, alguien de mis colegas me dijo, ¿y qué pasaría si la iglesia no te paga? ¿Qué pasaría con los pastores cuando la iglesia le pagan el 50% menos? Oye, y lo dije, pero ¿cuántas veces hemos pasado hambre en la vida cristiana? ¿Cuántas veces hemos pasado hambre en el ministerio? ¿Cuántas veces nos han sonado nuestras chipitas al dormir? Pero el Señor nos hace pasar por ese tiempo para aprender cosas especiales, para madurar en la fe, para que el carácter cambie, para tener sensibilidad. Cuando tengamos lo suficiente, podamos también ser sensibles a la necesidad de las otras personas. La carta de 2 de Corintios hace cuando pasemos la tribulación, con esa tribulación con que el Señor nos hace con su misericordia, para que cuando pasemos este momento estemos preparados para decirle a otra persona, ánimo hermano, aquí estamos, estamos con usted. Sobrellevamos las cargas los unos con los otros, ya no hay indiferencia. Y aún todo está dispuesto para nuestros hermanos, aún nuestra billetera, aún nuestra despensa, porque lo hemos demostrado con los nuestros. Aún somos sensibles, porque ya hemos pasado la tribulación. Entonces el apóstol Pedro, nuestro hermano, dice, hacedlo, no por ganancia deshonesta. No. Alguien me dijo, ahora que estamos medio complicados, ¿por qué no jugamos al apoyabol? ¿Por qué no jugamos al quino? Sí, sería bueno recibir millones. Pero ¿dónde estaría nuestra confianza en el Señor? ¿Dónde estaría nuestra fe en el Señor? ¿Dónde estaría nuestra fe en el proveedor? ¿Dónde estaría nuestra fe en el sanador? ¿Dónde estaría en el Dios que decimos que es la roca, que es nuestra fortaleza, etcétera, etcétera? Echaríamos por tierra todo eso. Ayúdenos el Señor a ser fieles en nuestra fe y en la palabra que Él y en las promesas del Señor. Porque como la semana pasada decíamos, cantamos, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Por tanto, le dice el apóstol, sean ejemplos. Aquí vemos el texto, el versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que es de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ¿qué? De la grey. Siendo ejemplo de la iglesia. Ayúdenos al Señor a ser líderes de ejemplo. Los que cumplimos labores pastorales, como también los que cumplimos labores de maestría. Que seamos ejemplo a nuestra familia, a mis hijos que están aquí presentes, mi esposa. Ustedes a sus hijos,
sus esposas, sus nietos, ¿verdad? Sus bisnietos en algún lugar, en algunos casos, ¿verdad? Siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Pastores, dice. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, Rey, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros trabajamos por ese motivo. No porque la iglesia nos pague, no porque la iglesia tengamos un compromiso humano con la iglesia, sino por causa de Jesucristo. Nosotros nos debemos a Jesucristo. Ministramos en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo a la iglesia. Servimos a la iglesia. Nuestro ministerio es un ministerio de servicio. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona de gloria. A veces nos van a pescar, como dicen los cabros jóvenes, ¿verdad? Ah, que vamos a pescar este pastor. Ya es muy viejo, ¿verdad? Ya no dice ninguna cosa nueva, ningún dato fic, ¿verdad? Siempre es lo mismo, no dice las mismas palabras a lo mejor. Siempre estamos y a lo mejor hilando fino, ¿verdad? Escuchen lo que dice la palabra del Señor, no importa. Pero llegará el príncipe de los pastores, líderes, y el Señor les va a dar el premio. Sí, el Señor les va a dar el premio. ¿Y por qué no decirlo? El Señor también hoy día nos ha ido premiando. Maranata, dijo un hermano, siempre le gusta esa palabra a Marcelo. Maranata, Cristo viene. Y es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos en Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos amados, esta es la primera reflexión, ¿verdad? Pastores, obispos, líderes de la iglesia, sométanse a Jesucristo, el príncipe de los pastores. Trabajen por el Señor y también para la gloria del Señor. Segunda cosa que me llama la atención, y aquí a lo mejor pongan atención jóvenes, porque yo también fui joven, todavía me siento joven, pero aquí dice la palabra de Dios: jóvenes, sujétense a Cristo, pero también sujétense a sus pastores. Porque dice la palabra aquí, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, jóvenes, sumisos unos a otros, jóvenes, sumisos entre ustedes, y entre ustedes también revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, sujétense a sus líderes, sujétense a sus pastores. Aunque sea un hombre débil, a lo mejor con muchas pifias, uso la palabra yo, ¿no? Pero es el pastor, es el líder que el Señor colocó en la iglesia, ¿verdad? Aunque no te guste, aunque no te agrade, pero por alguna razón el Señor lo colocó en la iglesia. Sujétense, dice allí. Y sobre todo lo que ustedes están sufriendo, lejos de sus casas, lejos de su terruño. Tienen que acercarse a aquellos que les pueden aconsejar, a aquellos que les pueden ayudar, a aquellos que les pueden orientar. Y escuchen los consejos. Escuchen los consejos. Sujétense a los ancianos. Jóvenes, ustedes que están llenos de idealismo y que les gusta avasallar, que les gusta imponerse y que les han enseñado a sobreponerse sobre los demás, donde les han enseñado la competencia y que tienen que competir, y que la palabra incluso dice que tenemos la avidez del placer, la avidez del conocimiento, la avidez de todas las cosas. Ese deseo, esa ansia de experimentar cosas nuevas y pasar a llevar todas las reglas y romper con los esquemas. Aquí hago un inciso, ¿no? Algunos están esperando que pase el coronavirus para que salir a hacer desmanes y hacer más todavía, porque tienen en su mente, ¿verdad?, que de esa manera van a cambiar las cosas. Y aún los de la iglesia tienen esos pensamientos. Espero que no. Pero la palabra de Dios dice, en primer lugar, sujétense a sus pastores, a los ancianos, porque Dios resiste a los soberbios. Nos pide que seamos sumisos, palabra fea para algunos, palabra fuerte, que significa dejarse dominar, dejarse enseñar, dejarse de cuestionar lo que se enseña.
Eso no significa que te coloquen digamos, un techo a tu conocimiento, ¿verdad? De ninguna manera está hablando de eso. Me gusta mucho lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces Dios resiste a los soberbios. Y me llamó la atención porque buscando las escrituras, uno dice, claro, soberbio, aquel que se cree muy, como dicen como se ve en algunas películas, pero fíjense la palabra de Dios lo que dice en el libro de Proverbios. Yo les invito a buscar, porque yo tengo tiempo, ustedes también, ¿verdad? Tenemos algunos minutos. Proverbios capítulo 3, versículo 30 y 34. Ciertamente, Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y después fui al Salmo número 1 y es interesante lo que el Salmo número 1 dice, no tan solo a los jóvenes, sino que a todos nosotros. Bienaventurado, dice la Escritura, en el Salmo número 1, el varón, si ustedes lo buscan y subrayan, el varón y la mujer que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado el varón y la mujer que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón y la mujer que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón y la mujer que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, dice somos el pueblo de la Biblia. ¿Hasta dónde la Biblia es la regla de fe y práctica? Es la pregunta que tiene que venir a nosotros todos los días. El Salmo número 1 dice, bienaventurado, sobre todo en este tiempo, sobre todo en este sistema que cambia y trastorna, ¿verdad?, nuestras mentes. Qué interesante lo que dice la palabra en el libro de Hechos. Estos que trastornan al mundo. Era la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Los paganos decían, estos que trastornan al mundo. Ahora podría decir los apóstoles, si se levantaran de sus tumbas, dirían, ¿y cómo el mundo ha trastornado la iglesia? Porque a veces marchamos de acuerdo al pensamiento del mundo. Y como los otros ya están listos para reventar y hacer y cualquier cosa, también la iglesia se siente como que no hace nada. Algunos dicen, no hemos hecho nada. Bueno, y digo yo, y la oración, y la predicación, y el servicio cristiano, hermano, y el trabajo misiológico, etcétera, etcétera. ¿En qué queda eso? Dios resiste a los soberbios. Y me gustó lo que, buscando en el diccionario bíblico, ¿verdad?, cristiano, la soberbia tiene que ver también y va de la mano con los escarnecedores. Y el escarnecedor es el que se burla permanentemente del sistema y de las cosas, que rechaza, que ofende, que ultraja, que ridiculiza, que insulta, que calumnia, que afrenta a otras personas delante de otras personas para hacerlo, para minimizarlo frente al grupo. Dios resiste a los soberbios. Y sabe que el apóstol Pedro habla a los jóvenes. Yo tengo que confesar algo, porque yo también fui joven. Y me acuerdo de mi mentor, que yo sé que me está escuchando, Manuel Hidalgo. Muchas veces, como joven, recién salido del seminario con todas las ideas en la cabeza, muchas veces estuve confrontando algunas cosas que él hacía. A lo mejor lo hice llorando. Muchas veces, no sé. Y yo practico cosas que él me enseñó sin enseñarme. Cosas que yo vi hacer, las practico en el día de hoy. Y es un pastor ya retirado, porque no concibo la palabra jubilado, porque los pastores no se jubilan. Los pastores se retiran como los soldados. Se retiran. Pero están siempre atentos al llamado para ponerse en la fila otra vez, como soldados. Entonces, querido, yo también fui joven y cometí errores. Sí,
Por eso que el llamado, cuando uno ya madura en las cosas espirituales, cuando está hablando aquí a la juventud, uno piensa a cabros de 15, 18 años, no, está hablando tal vez a una iglesia joven. Estamos hablando de una iglesia caminante de 25, 30 años, una iglesia joven. No es como la nuestra que ya tiene casi 100 años. Pero esta es una iglesia joven, con personas que vienen con sus dolores, con sus aflicciones. Y le pide el apóstol, en el nombre del Señor, sujétense. Jóvenes, sujétense a sus líderes. Mire lo que dice la Escritura, siga más abajo, usted conmigo, por favor. Entonces dice, porque Dios resiste a los soberbios, resiste a los escarnecedores, pero da gracia a los humildes. Y la palabra gracia tiene para mí tres cosas. Una, es el don gratuito, inmerecido del Dios generoso para con la humanidad. Su salvación, su provisión, su limpieza nos hace tener una identidad distinta en el nombre, por su gracia, por su misericordia, por su acción como Dios. Y por otro lado también, el don que envuelve al creyente, al ser humano, ese don generoso de Dios que te envuelve y que te hace tener una nueva visión de las cosas. Un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Lo que produce el Señor en tu corazón. Y en tercer lugar, la gracia es lo que ven otros. Y que eres como un imán que atraes personas. Pero no por tu labia, no por tu conocimiento, sino por eso que irradia dentro del corazón. Que irradia la persona, la imagen de Cristo se ve en las personas. Hay un himno que hace referencia a eso también, un himno antiguo. La belleza de Cristo se ve en mí. Su pasión, ¿verdad? Y su gracia que se refleje en mí. Y hace referencia también a que muchas personas van a venir al encuentro con Cristo ante el reflejo de su gracia. Entonces, dice la palabra del Señor, y da gracia a los humildes. Por tanto, jóvenes, escuchemos lo que el Señor dice en su palabra. Igualmente, jóvenes, están sujetos a vuestros ancianos, y todos unos con otros sujetos como jóvenes, sin discriminación, sin avasallar el uno al otro, ¿verdad? Sin despreciarse porque el otro sabe menos, otro sabe más, ¿verdad? Unidos como hermanos trabajando juntos en la obra del Señor. Entonces, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Me llamó la atención esto, revestidos de humildad. Colocarse el ropaje de la humildad. Por sobre todas las cosas que tú tengas, revístete de la humildad. A mí me llama la atención, ¿verdad? Cuando la gente es prosperada por el Señor. Después se olvidan del Señor. Ya no quieren estar junto con sus hermanos. Ya no quieren juntarse con el pobre. No, porque ya están propendiendo a un estatus. Qué terrible. Y sobre todo empiezan a olvidarse de Dios, de la iglesia. Y de tener misericordia con aquel. Yo un día le dije a alguien, mira, tú cuando llegues a ser profesional vas a ganar tanto dinero. Lo único que te pido, no te olvides de tus raíces y no te olvides de tus hermanos. Porque Dios te va a bendecir para bendecir a otro. Amén. Versículo 6. Iglesia. Tercer punto. Y termino porque algunos ya están medio nerviosos, ¿verdad? Tercer punto. Iglesia, sujétense al Señor. Pastores, jóvenes, ahora todos juntos. Líderes, ¿verdad? Y los que se dejan liderar. Sujétense, todos juntos, como iglesia, como cuerpo, al Señor. Versículo número 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Después dice el texto más adelante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vuelvo a leer lo que dije la semana pasada. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Su iglesia, sujetamos al Señor. Una de las premisas que tenemos como bautistas es: Cristo es el Señor. Uno de las grandes predicaciones, y tal vez, ¿por qué no decirlo?, de los lamentos de muchos hijos de Dios, es que el pueblo de Dios ha perdido el dejarse sujetar a la autoridad de Jesucristo. No se reconoce a veces la autoridad de Jesucristo. Estamos fácil a sujetarnos a otras autoridades, pero no estamos sujetos a la autoridad de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pedro, nuestro hermano, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense lo que dice en el libro de Mateo capítulo 23. El libro de Mateo capítulo 23, versículo número 12. Allí, 23, versículo 12. Porque él que se enaltece será humillado. Capítulo 23, versículo 12. Y el que se humilla será enaltecido. Y sigue diciendo el versículo 13: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Por favor, Lucas capítulo 14. También el Señor dice lo siguiente en el versículo 11. Lucas 14. Versículo 11. Dice lo siguiente en adelante el Señor Jesucristo en esta palabra. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no seas que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué maravilloso, ¿no? Capítulo 18, versículo 10, por favor, del mismo Lucas, capítulo 18, versículo número 10, dice en adelante: 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, que se consideraba el puro, según la traducción, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este traidor publicano, agrego yo. Es interesante, hermanos, ¿no? Qué terrible venir a la adoración y a la oración en esta actitud delante de Dios. A veces, líbreme el Señor de ser como el junco, ¿verdad? Me doblo, pero después termino y sigo en pie, como dice la canción, ¿verdad? Sin haber tenido ninguna actitud de seguir siendo humillado delante del Señor. Ayuno 2 veces en la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas este publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Me gustó mucho cuando Reinaldo, nuestro hermano, hizo una predicación hace tiempo, cuando teníamos la oportunidad de escuchar mensajes en el templo. Y él dijo: miren lo que dijo este hombre. Se aferró a Jesucristo, pensando en el propiciatorio,
que era la tabla que cubría el arca. Allí se derramaba la sangre del inocente por los pecados del pueblo durante un tiempo, ¿verdad? Jesucristo derramó su vida, más que cordero, el cordero inmolado, nuestro Señor. Dios mío, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. El Señor es el que exalta al humilde, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Estamos pasando momentos difíciles, por supuesto. Pasaremos momentos difíciles, por supuesto. Pasaremos un poco de hambre, por supuesto. Pasaremos enfermedades un poco de tiempo, por supuesto. Pasaremos vergüenza por un poco de tiempo. Pero el Señor a su tiempo, cuando fuere tiempo, el tiempo de Dios, Él nos va a exaltar. Amén. Entonces, queridos, la otra cosa que dice el apóstol, ahí más adelante, en el versículo, si ustedes lo siguen, estoy todavía en la carta de Primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es una expresión, una actitud de confianza delante de Dios. No puede la ansiedad avasallar nuestra vida espiritual, ni nuestra carne. Sí, yo coloco aquí, de repente busco algo para que también nos ayude, pero la Asociación Americana de Psiquiatría, año 1994, para que no digan cosas que yo invento, ¿no? ¿Verdad? Hablando acerca de la ansiedad, está presente el pánico, la gente no quiere salir afuera a las calles, ¿verdad? La compulsión, la obsesión, la fobia social, el estrés, ¿verdad? No se puede dormir. Y todas estas cosas que llevan de alguna manera a la ansiedad. La gente no vive tranquila en el día de hoy. Incluso el texto de Apocalipsis dice que a algunos se les va a desfallecer el corazón por causa de la ansiedad. Y algunos intérpretes hacen referencia a que muchos van a morir de infarto cardíaco. Porque no pueden soportar sus cuerpos estos estados. Entonces la palabra de Dios dice, hermano, iglesia sufriente, esperanza hay en Jesucristo, echen toda vuestra ansiedad sobre la cruz, sobre Jesús, porque Jesús tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántas veces leemos el buen pastor? ¿Verdad? El Salmo 23, Jehová, el Señor, es el pastor, es nuestro buen pastor. Hermanos, es más que repetirlo, es vivirlo. Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Hay un himno que yo busqué alguna referencia. Él cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Él cuidará de ti. Himno 229. Y otro himno que también cantamos nosotros, ¿cómo podré estar triste? 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo, siempre fiel. Si Él cuida de las palomas, yo tengo torcasas aquí que invaden nuestro espacio. Hay como hasta 15 hemos contado. Tenemos que defenderla de los gatos porque los gatos están listos. Ya hemos visto algunas pobrecitas que han sido atacadas, ¿verdad? Y consumidas por nuestras mascotas. Pero si Él cuida de los gorriones, si Él cuida de las torcasas, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Por tanto, queridos, echando toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Cristo, el Señor, Dios, tiene cuidado de vosotros. Ahí demostramos nuestra fe al Señor. ¿Qué más dice el texto? Sed sobrios, firmes, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrios, de una sola línea, y esa línea la tenemos que tener en la palabra de Dios. Sobrios en la doctrina,
Si Jesucristo es Rey, es Rey. Si Jesucristo es Dios, es Dios. Si la palabra es vida, es vida. Si Él es el camino, es el camino. Si Él es la verdad, es la verdad. Si Jesucristo es la vida, es la vida. Si Jesucristo prometió responder nuestras oraciones, es porque las va a responder. ¿Entienden? Entonces, tenemos que ser sobrios en la palabra. No leer la palabra y después, ¿será posible esto? A lo mejor no es posible, porque el teólogo tanto dijo que esta cuestión no es así. Y empezamos a dudar y empezamos a perder. Si nosotros perdemos los rudimentos y perdemos nuestra fe en la palabra de Dios, no tenemos ninguna esperanza. Entonces, querido, fortaleza, iglesia. Fortaleza en el Señor. Velad, estar atentos. Eso no significa que tenemos que descansar y dormir, pero estar atentos, velando, porque nuestro enemigo no es el pastor, nuestro enemigo no es el joven, nuestro enemigo no es la iglesia, nuestro enemigo ni siquiera es la sociedad. Voy a usar, a lo mejor usted no estará en contra, pero nuestro enemigo no es de afuera. Pero el diablo se aprovecha, porque nuestro gran enemigo que tenemos es el demonio. A él resistir. Irse en contra del diablo, sí. Irse en contra de sus artimañas, eso sí. Eso es lo que dice el Señor. Resistid al diablo, pero en la fe. En la iglesia. ¿De dónde viene la fe? Del texto que decimos que es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros como pueblo de la Biblia no podemos ser avasallados por el diablo, no podemos ser vencidos por el diablo, porque nosotros no somos el pueblo de la Biblia. Somos lectores, estudiantes, profundizadores de la Escritura. Entonces no podemos ser avasallados por el diablo. No podemos decir cuando pecamos, oh, el diablo me tentó. Si nosotros somos el pueblo de la Biblia y conocemos las Escrituras. Por eso la palabra de Dios dice, resistir en la fe. ¿Me siguen, verdad? Ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así, el cual dice, resistir en la fe, sabiendo, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestro adversario, como les dije, y repito, es el demonio. La palabra diablo tiene que ver con el acusador, con el difamador, con el que dobla las palabras, con doble intención. Así con mentira. Porque siempre trabaja de una manera solapada. ¿Así que Dios les dijo que iban a morir? No, porque lo que Dios en el fondo quiere decir, que si ustedes comen, serán igual a Él. Distorsiona el mensaje. Y el pueblo que no está basado su fe en la palabra, es fácil de ser llevado cautivo por cualquier mensaje que escuche con sus orejitas, ¿verdad? Con sus oídos. Por tanto, queridos, aguantar, tolerar, ¿verdad? Oponerse al demonio es el desafío del apóstol Pedro. En conclusión, termino. Pastores y líderes, los que cumplen apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Segunda conclusión, jóvenes, déjense apacentar en sujeción a sus líderes, a sus pastores. Déjense alimentar, déjense aconsejar, déjense enseñar, déjense guiar. Iglesia joven o jóvenes, y entre ustedes también, sean capaces de instruirse, aceptarse como hermanos que también tienen alguna palabra de Dios con el cual alimentarse y fortalecerse. Yo me gozo porque los jóvenes, bueno, tengo mi hijo participa en el Zoom de los jóvenes de la primera iglesia, está metido en el Zoom de los jóvenes de a nivel regional, está metido con los jóvenes de la primera de Osorno, y también tienen un Zoom y conversan y se ríen y se alimentan y oran y cantan y no sé qué cosas hacen. Me gusta cómo el Ministerio de Alabanza también se prepara a través de este sistema. Ojalá pudiéramos también nosotros hacerlo, pero de esta manera lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Y por último,
Tercera conclusión. Iglesia, sujétense al Señor en humildad. Acepten el señorío de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Rey. Y todas las cosas tienen que ser puestas al servicio de nuestro Señor y Rey. Que el Señor les ayude a seguir reflexionando en este texto. Tal vez el próximo domingo seguiremos hablando del texto en otra palabra también basada en el mismo texto, pero para que ustedes vayan saboreando, buscando, profundizando más lo que yo les he dicho, algunas cosas que sirvan también para que ustedes sigan reflexionando y agarrando fuerza en el nombre del Señor. Dios es un Dios de esperanza. La palabra nos da esperanza. Gracias al Señor por nuestro hermano Pedro, que nos da esperanza también en el cielo. Que Dios, el Dios de paz, nos siga bendiciendo. Amén. Hermosa palabra en esta mañana, hermanos, que hemos podido escuchar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonemos el himno 395, no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, dice este hermoso himno, que lo vamos a entonar en esta mañana. No te dé temor nunca, es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. 395. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, Nunca pues te dé temor. no Te dé temor vivir por Cristo, es la vida que te da. Si Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Muy bien, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Seguiremos en contacto durante la semana, estando atentos a las necesidades. Llamen al teléfono de nuestra casa o al teléfono, al WhatsApp, y comuniquen sus necesidades, como tuvimos de alguna manera la información de nuestra hermana Paula, que nos dio a conocer la situación que vivía nuestro hermano Juanito. Así que no tengan temor, no tengan apremio, no tengan vergüenza en compartir sus necesidades, porque para eso está la iglesia. La iglesia en tiempos difíciles, como también en tiempos no difíciles, somos sus hermanos, somos el cuerpo que está dispuesto a ayudar en lo que sea posible, ¿verdad? Y más allá de lo posible, a los hermanos, en primer lugar, como dice la Escritura,
partiendo primero por los de casa, sin dejar de hacer lo que también otras personas en la sociedad necesitan de nuestro pueblo. Así que estoy muy agradecido del Señor por la iglesia presente en la necesidad de sus hermanos, en el participar de sus bienes, el compartir también aún de sus despensas, ¿verdad? De sus ropas, ¿verdad? Para cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan. Estamos para eso, para servir al hermano, para servir a la persona que lo necesita. Hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Haya sido provechoso esto y que podamos también escuchar de parte de ustedes sus peticiones para poder también colocarlas a las 21 horas que estamos siempre orando al Señor durante la semana por nuestra patria, por nuestras iglesias, por nuestras familias, por nuestras vidas. Que el Señor les bendiga mucho y que el Señor abra puertas, ¿verdad? Para aquellos que le hacen necesidades, por ejemplo, laborales y otros, que el Señor abra las ventanas de los cielos para que sean bendecidos mucho, Amén. para que puedan también bendecir a otros. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga.